¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Arranca una semana más, Última Hora, el programa de la 8 Bierzo con el que profundizamos en el tema que ha marcado la actualidad en los últimos días. Y lo vamos a hacer además hablando cada semana con sus protagonistas. Este miércoles nos detenemos de nuevo en la sanidad y su situación tras la fuerte pandemia sanitaria de la que estamos saliendo y pendientes además de esas nuevas variantes que ya están llegando también a Castilla y León. Pero la imagen de la semana es sin duda la que nos dejaban los vecinos de Igüeña, que el lunes salían a la calle a reclamar atención sanitaria presencial. Hoy este programa se centra en la situación de las consultas del mundo rural y para ello contamos con el gerente regional de SACIL, el leonés Manuel Mitadiel, a quien saludamos ya al otro lado de la pantalla. Bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Buenas tardes. Bueno, en unos instantes vamos a hablar de esa situación del mundo rural. Vamos a aprovechar la presencia del gerente regional de SACIL para preguntar también por la situación no solo de la sanidad rural, también la del principal centro sanitario de la comarca. Una situación, como decimos, la de la sanidad, que afecta a la primaria y a la especializada. De hecho, la propia consejería, la propia consejera, ha reconocido en las últimas horas que la lista de espera post-pandemia son un problema y que ya se trabaja en un plan de ordenación de listas de espera, el POLE. Son muchas las preguntas que vamos a trasladar, como decimos, durante los próximos 50 minutos, pero esta tertulia no estaría completa sin más voces. Por eso vamos también a dar ya la bienvenida al alcalde de Igüeña, al líder Presa, una localidad que se ha erigido en portavoz, digamos, del mundo rural. Bienvenido, alcalde. Hola, buenas tardes. Y también saludamos en nombre de la plataforma sanitaria, la que defiende la sanidad pública, esa plataforma que trabaja sin descanso para que todo el mundo reciba la prestación sanitaria que se merece, y en este caso nos acompaña Ana Pilar Rodríguez, portavoz de la plataforma en defensa de la salud, de la sanidad pública del Bierzo y la Siena. Bienvenida también. Gracias. Gracias por acompañarnos, pero como decíamos, esta tertulia arranca mirando especialmente al mundo rural, con estos vecinos protagonistas que han sido los primeros que han salido a la calle para reivindicar que las consultas vuelvan a su pueblo, al municipio de Igüeña. Tiene 7 consultorios médicos, pero solo hay profesional en uno de ellos, así que lo mejor que podemos hacer es empezar esta tertulia escuchando a los protagonistas. Que vuelvan los médicos a las urgencias a como estaban antes de la pandemia. Los médicos de cabecera, que son lo fundamental en los pueblos. Si quiero ir al médico, pues tengo que ir a 40 kilómetros. Es increíble que a la altura que estamos, que no haya solución para esta zona, que además nadie ponga nada de su parte y que nadie se escuche, que esto no puede seguir así. Los políticos hacen declaraciones de que la gente permanezca en las zonas rurales y esta no es la forma de que permanezcan, claro, pues si se van cerrando los colegios ya, por supuesto, las consultas y gente mayor, la mayoría, pues así no hay posibilidad de continuar para adelante. La sanidad rural como la demás, pero esta a mayores que están muy envejecida y que no hacen ni atención telefónica ni atención presencial, porque en estos momentos no funciona nada de nada. Nosotros hoy exigimos la atención presencial porque es la única manera de atender a las personas mayores. Por teléfono, aparte de que no les prestan atención, no sirven en los pueblos, en el mundo rural. Y esto necesita una reestructuración potente, pero de base, porque estábamos comentando aquí ahora con el compañero que no son los consultorios, es el hospital, es en todos los lados. Tenemos una sanidad buenísima y no la hemos ido se la han ido cargando las que la gestionan poco a poco, independientemente del signo político. Si no tenemos médico no nos queda otra solución más que saturar urgencias. Y es una pena, porque esos médicos tendrán otras cosas que hacer. Vecinos de Igüeña que comenzaban la semana protestando, reivindicando en las calles de Ponferrada. Señor Mitadiel, espero que les haya podido escuchar, no sé qué opinión le merece lo que dicen los vecinos de este municipio de Igüeña, que es un ejemplo del entorno rural de la comarca del Bierzo. Pues que efectivamente ellos se quejan de una realidad, y es que tienen problemas para que los médicos de familia vayan a los consultorios locales, entre otras cosas porque no hay médicos. Quizá de las dos situaciones más graves que existen en el Bierzo, aunque existen problemas en otras áreas, son Bembibre, la zona básica de Bembibre y la zona básica de Villablino. En el caso de Bembibre, no es tanto la falta de cobertura, que efectivamente tienen una vacante en Tremor de Arriba, que ha salido por quinta vez a oferta en la oposición del 17
y esperemos a ver si en esta quinta ronda se puede cubrir, sino por otros muchos problemas. Fundamentalmente, el centro de salud de Bembibre, la zona básica de Bembibre, tiene 6 médicos de IT. Pero además tiene otro gravísimo problema para la cobertura de las guardias. Es que de los 17 profesionales, solamente tienen 7 que puedan realizar guardias. Efectivamente, ahí hay un problema. Y el recurso que nosotros tenemos frente a este problema es volver a insistir en sacar las plazas a oposición para que se cubran. Ese déficit de profesionales, que no sé, no ven el Bierzo atractivo, no sé si hay algún problema más allá de lo lejos que pueda quedar de sus lugares de origen. ¿No hay alguna forma para que la Junta pueda incentivar que esas plazas se cubran? ¿SACIL no tiene algún método para estimular que esas plazas se puedan cubrir? Bueno, primero, si me permiten, voy a decir que esto no es como un volcán. Es decir, esto no sucede de forma imprevista de la noche a la mañana. Esto lleva gestándose bastantes años y conociéndose desde hace bastantes años, en concreto, al menos desde el año 2007, en el que ya los estudios decían que íbamos a tener un grave problema en 18 especialidades, entre ellas la de médicos de familia. Y los sucesivos gobiernos se dedicaron a mirar para otro lado, a no valorar el problema. Y cuando de repente, hace 4 años ya el balance de jubilaciones y de entradas se torna grave, es ahora cuando nos echamos las manos a la cabeza y cuando parece que se van a poner soluciones de incrementos de la formación de médicos, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ha habido una inactividad que en estos momentos estamos pagando. ¿Qué es lo que se puede hacer en este área? Creo que fundamentalmente hay que mejorar. Bueno, lo primero que quiero plantear es que nosotros queremos reordenar la atención primaria. Uno de los entrevistados hablaba de ello, que esto está pasando fundamentalmente porque no hemos podido reordenar, porque no hemos podido dar ni un solo paso en el Bierzo, ni un solo paso. Y nos está sucediendo ahora en Tremor, nos está sucediendo en Villablino, mañana sucederá en otro sitio si no somos capaces de reordenar, de planificar y de organizar, que por lo menos con los recursos que tenemos podamos dar una mejor asistencia, porque creo que es posible. ¿Cómo se puede estimular? Pues yo creo que hay que generar las mejores condiciones de trabajo para los médicos. Mire, en estos momentos la demanda de médicos es muchísimo mayor que la oferta y los temas económicos tienen una importancia bastante relativa porque tienen la oportunidad de, sin moverse de su domicilio, de la zona próxima a donde viven, digamos, alcanzar los niveles retributivos que consideren convenientes. Y si tengo que aclararme después, pues me hacen las preguntas pertinentes, con lo cual tenemos que utilizar otros elementos. Y los otros elementos que creo que se pueden utilizar es, y para hacer, digamos, más interesante, más atractivos los puestos, la sanidad rural, es primero que el médico conduzca cuando tenga que conducir, pero por sistema no puede utilizar un tercio de su jornada para conducir. Que tenemos que garantizarle que va a mantener su capacitación profesional, porque el primer problema es cómo atraer a los jóvenes. Y eso, mantener su capacitación profesional, tiene que ver con que utilicemos unos cupos de pacientes entre 500 y 1.500 o entre 400 y 1.500 que permitan el que la gente mantenga su entrenamiento y además darle la formación de reciclaje de forma permanente para garantizarle que siempre va a estar al día. Por último, dotarle medios para el diagnóstico. No puede ser que cuando va a un consultorio local lo que lleve sea poco más que el fonendo.
En esto estamos trabajando para definir y darles el que puedan llevar otros instrumentos que les permitan hacer diagnóstico en vivo y en directo, sin necesidad de que el paciente tenga que moverse después al centro de salud. Y por último, y esto no es baladí y no es solo una responsabilidad de la consejería y de la gerencia, hay que acogerle. Porque uno de los problemas que tenemos en el Bierzo, igual que en otras áreas, es que lo mismo que llegan, también se van con facilidad. Entonces tenemos que acogerle y hacerle la estancia lo más amable posible para que el médico le resulte difícil marcharse, porque si no va a tener tendencia a ir hacia las ciudades o hacia la zona de la que proviene. La verdad es que ha puesto en la mesa muchos temas para el debate. Abro también a la participación del alcalde y la representante de la plataforma, porque es verdad que el reto es importante, que hay pocos médicos y que cualquier médico tiene trabajo sin tener que irse a un lugar donde no quiere. La verdad es que no sé cómo podemos casar al líder lo que comete el gerente desde el despacho, desde la gerencia, al día a día, ¿no?, de los pueblos que reclaman ese servicio, como es el sanitario, y que tienen que coincidir, ¿no? Hay que casarlos. Bueno, pero me alegro muchísimo de escuchar al señor Mitadiel, porque veo que tiene el diagnóstico claro, que él sí maneja datos reales, porque en estos días he escuchado muchas cosas que no tienen mucho que ver con la realidad, como que sí están los consultorios abiertos o que se atiende a las personas en los domicilios. El señor Mitadiel reconoce que hay una situación, tengo que hablar de lo que más conozco, que es mi municipio, la zona de salud de Bembibre. Tiene claro que es la quinta vez, parece ser que convocan la plaza de médico en Tremos de Arriba, no es atractiva, no funciona, y tiene claro que en el área del centro de salud de Bembibre, de esos 16, 17 médicos que tiene que haber todos los días a las 8 de la mañana, están en 6 o 7 y en situaciones de pandemia bastante por debajo de eso. Hay un problema, está claro, el diagnóstico ahora es acertado y lo tenemos claro. La solución, sí, entiendo que es difícil. ¿Qué nos pueden pedir a los municipios y a los vecinos? Yo ya no puedo más, no puedo pensar, es imposible. La propia directora médica de atención primaria reconocía ayer mismo que bastante paciencia han tenido, ya no voy a decir hemos tenido, han tenido los vecinos, y que la situación en Igüeña es insostenible, porque es insostenible. ¿Cómo se le hace agradable a un profesional médico la estancia en un pueblo? Yo parto de que desagradable no se lo hacemos. Los ayuntamientos aportamos todo lo que podemos, porque a diferencia de otros tipos de centros de salud, nosotros ya cubrimos la limpieza, ya cubrimos el mantenimiento, cubrimos la calefacción. Tenemos unos costes en los ayuntamientos que bueno, serían discutibles, pero los asumimos, mantener esos edificios. La falta de médicos creo que es un problema y una competencia grave que tiene que solucionar la consejería. Ana Pilar. Pues fíjate, en el tema de incentivos, ¿no?, de por qué los médicos no vienen al medio rural berciano, por qué no se cubren las plazas, yo creo que sí que se pueden estudiar nuevas fórmulas de incentivos, pues como que puntúen más durante el tiempo que están ocupando esos puestos, que se les facilite, pues bueno, sí, la estancia. Es verdad que tienen que conducir, lógicamente. De todas formas, los pueblos, lo que decía un señor que le hacía en la entrevista al principio, que cómo quieren que estemos en los pueblos, que estamos diciendo de que hay que construir la España rural, si lo estamos vaciando de contenido. Vaciamos las escuelas, vaciamos los centros de salud. En fin, todo esto tenemos que ponernos manos a la obra, y está claro que también es una cuestión económica, porque no solamente faltan médicos, faltan medios. Yo tengo aquí una relación de la población de Bembibre, del municipio de Castropodame, las necesidades del municipio en materia sanitaria y otras observaciones a tener en cuenta, que nos habla pues que las analíticas no se realizan en todos los consultorios, que los consultorios no poseen desfibriladores que han sido solicitados por los médicos, que los consultorios no poseen otoscopios, que el servicio de cita previa a través del centro de salud es deficiente,
que necesitan cubrir las consultas cuando al médico titular le ha tocado la guardia. Bueno, en fin, un montón de demandas que no solamente es que ese médico esté a gusto o no en el lugar que le corresponde. Por eso yo creo que tenemos que ponernos todos un poco encima de la mesa, poner el caso encima de la mesa y buscar soluciones, que las hay. Es importante remarcar que no podemos seguir en la situación que estamos viviendo, pero no solamente en estos municipios. Hablamos de Villablino, hablamos del Hospital del Bierzo, por ejemplo, el servicio de radiología, de radioterapia, perdón, que llevamos peleando con ellos. En agosto del 2020 tuvimos una reunión en la plataforma con el señor Mitadiel, donde sí que existió esa promesa y hablamos de la situación que se vive desde el Bierzo cuando vamos, las personas que van a hacer radioterapia, el peregrinaje que tienen todos esos pacientes de ir de un pueblo a otro, el día completo se tiran para ir y para volver, cuando sabemos también las repercusiones físicas que tiene recibir esta radioterapia. Bueno, pues nos habló de que sí, que se iba a revisar. No sé si está revisado, desde luego. Ahora mismo no tenemos previsto que se organice este servicio, quizás dentro de 5 años. Sí que vemos que la atención privada, el servicio privado está en ello y lleva unas velocidades supersónicas. Luego sabemos que este servicio se va a lucrar efectivamente de algo que tendría que ser público. Son muchos temas a tratar, que no solamente es la falta de estos médicos. La sanidad pública está haciendo aguas y aquí en el Bierzo, desde luego, somos conocedores de ello y víctimas. Señor Mitadiel, usted traza un diagnóstico, los invitados evidentemente trazan otros. Me imagino que es conocedor de la situación por la que pasan buena parte de los municipios de la comarca del Bierzo. ¿En qué trabaja ahora mismo la Consejería para poner en marcha de nuevo esa sanidad que se ha quedado parada por la pandemia sanitaria? Hay que recuperarla, hay que retomarla. ¿Y en qué trabaja exactamente la Consejería para intentar dar la máxima cobertura? Entiendo, después de que ese plan Aliste fracasara en las Cortes Autonómicas, pero la titular de Sanidad insiste en que la sanidad necesita una reestructuración. ¿En qué se está trabajando en este momento? Mire, son diversos temas los que ha planteado. En primer lugar, hablaré de la reordenación de la atención primaria. Tenemos que tener claro que a corto plazo hay que dar soluciones, a medio y largo plazo la creación de más médicos, la formación puede ser solución, pero a corto plazo hay que atender este lapso de por lo menos 5 años. Eso implica que tenemos que ver con los medios que en estos momentos tenemos, cómo aplicamos los medios a la estructura de la población, es decir, de tal manera, porque tenemos un médico por cada 860 y tantos habitantes, lo cual, bueno, pues es una media bastante buena, está en la media de la comunidad, pero igual que tenemos, me parece que el cupo mínimo está en 85 pacientes, también los tenemos de 1.800. Es decir, que tenemos que hacer una redistribución de los cupos que permita mejorar eso. Segundo, tenemos que hacer que la utilización de medios telemáticos nos permita que los pacientes se desplacen lo menos posible. Tenemos que hacer que cuando los médicos vayan, por cierto, hay algo en la que no estoy de acuerdo, es decir, si hay algo que ha mantenido muy bien es la visita domiciliaria. Eso, la verdad es que creo que se ha mantenido de una forma razonablemente buena, ¿no? Es más, creo que con respecto al pasado se ha recuperado. Son muchos los aspectos que tenemos que nos estamos planteando y que estamos trabajando y que estamos hablando con los distintos agentes implicados
entre ellos nuestros propios compañeros, nuestros propios trabajadores, para que la reordenación se produzca de tal manera que no tengamos a alguien pasando visita donde no hay pacientes y a otros viendo 1.800, teniendo un cupo de 1.800. Eso, por ahora, no nos lo podemos permitir, incluso aunque nosotros sigamos trabajando, aunque por medio de las oposiciones generemos más médicos. Pero decía otra cosa que me parece muy importante. Efectivamente, la pandemia ha generado unos efectos nocivos muy importantes. Durante una buena parte, la primera parte de la pandemia, es que era todo pandemia. El 50% del hospital estaba ocupado por el COVID y eso ha hecho que tanto la actividad quirúrgica como la actividad de consultas se haya resentido de una forma muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es que parece que eso ya está prácticamente conseguido, es que el hospital funcione a pleno rendimiento, ¿no? Y que volvamos a recuperar la actividad habitual. A partir de ahí se ha producido una acumulación de pacientes que habrá que resolver mediante dos vías, aparte de nuestra mejora en la eficacia, que es la de prolongación de la actividad mediante compensación. No quiero denominarlo autoconcierto, pero en todo caso ver la posibilidad de utilizar más nuestros quirófanos y nuestras consultas mediante la prolongación de la actividad. Y en caso de que esto no lo que antes se llamaba peonadas, ¿no? Exactamente. Pero no quiero ser así, entre otras cosas porque quiero desligarlo de algo que se ha producido de una forma muy, muy frecuente, porque es que esto tiene a veces efectos perversos. Y me explico y me entenderán perfectamente. Si dejo de hacer por la mañana para hacer por la tarde, pues así tengo una actividad extraordinaria. Esto no puede ser, evidentemente. Es decir, hay que hacer o hay que seguir unas reglas de tal manera que eso solamente se puede hacer con un determinado nivel de actividad, porque si no generaríamos una perversión. Pero dicho esto, que además tiene otro tipo de connotaciones, tanto positivas como negativas, por último, el recurso de derivar pacientes a otras instituciones sanitarias si nos desborda. En todo caso, nosotros tenemos un propósito y un compromiso que consiste en que la prioridad 1, es decir, los pacientes más urgentes, en ningún momento de todo el periodo que se mide puedan esperar más de 30 días. Eso es algo que no puede fallar. Y es sobre todo a lo que nos estamos dedicando. Y que después, en los de prioridad de tipo 2, no se superen los 90 días. Estamos trabajando en ello, creo que estamos dando pasos y espero que los frutos se vean de forma próxima. Es verdad que el problema de la falta de profesionales del mundo rural también lo sufre el hospital, en este caso el Hospital del Bierzo. Hay servicios como cardiología, como puede ser oncología, que parece que más o menos se ha encauzado con el apoyo del Hospital de León, pero en fin, hay servicios donde hay un déficit de profesionales. Dermatología, está funcionando la telemedicina. Esta misma jornada el Partido Socialista lanzaba críticas, ¿no?, hacia la telemedicina, en el sentido de que la Junta solo lo aplica donde no hay profesionales y no apuesta por la telemedicina donde sí que están cubiertas esas plazas. La verdad es que son problemas comunes, generales, pero que afectan también en general a los vecinos del mundo rural y a los que no son del mundo rural, porque al final el vecino que no recibe asistencia en su pueblo acaba llegando al Hospital del Bierzo más pronto que tarde, porque necesita que alguien le solucione su problema de salud. Sí, lo decía uno de los entrevistados en el vídeo de antes, que se acabará colapsando urgencias, porque además es que es bastante difícil para una persona de edad avanzada, igual con pocos medios, igual incluso tecnológicos, explicar bien su diagnóstico. Yo a veces me pongo en la piel del profesional que tiene que adivinar muchas veces los síntomas, y yo creo que eso es un poco más delicado de lo que parece.
Qué difícil, qué difícil, qué difícil, es muy difícil esa situación, muy complicada. Has tocado un tema muy importante porque sabemos que el mundo rural principalmente priman las personas mayores y pues la llamada telefónica ya en vivo y en directo es difícil el que se expliquen, pues porque son más mayores, tienen a lo mejor déficits en el lenguaje o problemas de memoria a la hora de expresarse. Pues fíjate tú si tienen que utilizar algún dispositivo como puede ser el teléfono o incluso, como decimos, pues pedir vez en la aplicación, que no tenemos internet en las poblaciones rurales. Entonces es como que estamos pidiendo o estamos ofreciendo servicios que no van a llegar a ver la luz porque no pueden ser operativos. Y lo que comentas me parece importantísimo. Estas personas acabarán yéndose de sus pueblos porque sus familiares se los llevarán, porque querrán cuidarlos y atenderlos en condiciones, lógicamente. Yo de todas maneras estoy seguro que el señor Mitadiel y los competentes pues tomarán cartas en el asunto y se buscarán soluciones. Me preocupa un poco de lo que escucho, que parece que esas medidas, ya no voy a decir que sean a largo plazo, pero por lo menos a corto no van a ser. Y claro, el problema es que se lleva, en municipios como el de Igüeña, se lleva mucho tiempo con una situación que no se puede mantener. Es que no he escuchado que vea una solución, porque si el problema es que no hay profesionales, vamos a partir de la base que no los hay, ¿qué vamos a esperar otros 6 meses o 7 meses, que es un periodo para crear una nueva plaza que saldrá o no saldrá? Yo considero que tiene que haber una medida de urgencia, tiene que haber alguna solución. Los trabajadores tienen derechos y uno de esos las vacaciones, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando o de baja? Es que es una situación muy complicada. Sin entrar en el problema, que el problema es general parece ser que para la sanidad en el Bierzo y en la provincia o en la comunidad, pero hay problemas puntuales que habrá que buscar soluciones puntuales, pero para allá, porque si no, los vecinos no nos creen. Antonio, sí. Por eso queremos hacer la reordenación, que implica muchas cosas, y entre otras cosas implica que no puedo dejar descubierto un grupo de pueblos con 2.000 habitantes, mientras estoy cubriendo de una forma que podría cubrir mediante acumulación a otro con 180. Entonces, mire, creo que ahí es el marco donde nos tenemos que mover. Después, cuando consigamos y todo sea magnífico y no sé qué, podemos plantearnos otra serie de cuestiones. Pero en estos momentos tenemos que garantizar la atención de todos los ciudadanos y además una atención próxima, una atención rápida. O sea, mire, lo otro podemos hablar de principios, de lucubraciones, pero la cuestión es que, como usted dice o como tú dices, tenemos que reordenar ya. Estamos tardando en hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, pues parece que esto no es posible, bueno, pues tenemos que dar muchísimos pasos. Mientras tanto, tenemos que resolver cómo prestamos la atención en Tremor o en Caboalles o en Palacios, es decir, en lugares donde efectivamente en estos momentos hay un problema. Y además, nosotros y creo que lo estabas comentando, uno de los problemas que tenemos en la administración es que yo no puedo utilizar el ordeno y mando. Es decir, si un profesional decide que no quiere ir a Tremor, tengo muy pocos instrumentos, por no decir ninguno, para obligarle a ir a Tremor. Entre otras cosas, porque siempre tiene el recurso de si se encuentra estresado, darse de baja. O sea, sí, yo eso lo tengo claro, perdón por lo que ¿Perdón? Y no por hablar solo del caso de Tremor. Yo lo que me refiero que igual en estos casos que sabemos que ya es complicado, podíamos haber evitado el problema. Lo que pasa es que no debe ser sencilla la solución. Yo lo puntualizo en el caso de Tremor. Había un médico, un profesional médico en Tremor Arriba, un excelente profesional. Hoy está en Galicia, en la comunidad vecina. Entiendo que ha sido por algún motivo. Posiblemente todos hemos sido trabajadores, somos trabajadores, posiblemente sea un motivo económico.
yo no sé cómo, pero igual, en lugar de esperar a solucionar el problema, igual había que puntualmente a ese profesional incentivarlo para que es que ha cambiado de comunidad autónoma, que decir, no sé. Quizá por eso hemos escuchado en las últimas horas a la consejera de Sanidad, señor Mitadiel, pedir un pacto de Estado por la sanidad. Me imagino que este problema y este déficit de profesionales que tenga Castilla y León no sea un problema exclusivo de Castilla y León, o sí, no lo sé, pero evidentemente si no podemos obligarle a un médico a ir a Tremor, porque además va a encontrar trabajo, porque hay mucho déficit de profesionales, ¿cómo lo solucionamos? Tendría que haber una bolsa o similar, ¿no?, incentivada por el Estado, y que un médico de cualquier otra comunidad que quiera venir a vivir o establecerse en el entorno rural del Bierzo pueda hacerlo, porque si no tiene muy difícil solución. Porque otra duda también enorme que a mí me surge, los estudiantes de medicina se enfrentan para entrar en las universidades a notas de corte altísimas, y esas notas de corte están frustrando muchas vocaciones porque no se llega a ese número, y quizá estamos perdiendo ahí por el camino a médicos vocacionales que disfrutaría mucho de atender consultas en el mundo rural. Es un debate, me imagino, que muy amplio y que incluso excede a las competencias de Castilla y León. Sí, pero muy interesante. Es decir, por eso distinguía qué podemos hacer a corto plazo y qué podemos hacer a medio y largo plazo. A medio y largo plazo, de lo que se trata es de incrementar la formación de médicos, que en eso ya estamos trabajando, y por cierto, especialmente bien el Bierzo, tengo que decirlo, de manera que aumente su capacidad de formación, de que el Ministerio nos reconozca los centros con posibilidades formativas, y eso haga que dentro de unos años tengamos más médicos. Pero lo decía Antonio, y bueno, pues seguramente la plataforma y cualquiera con sentido común, pero es que el problema lo tengo que resolver hoy. O sea, si dentro de 4 o 5 años todo será... Mire, tengan en cuenta que para formar un médico desde la universidad son en torno a 10 o quizá 11 años, y desde que sale del MIR son habitualmente 4 años. O sea, son plazos largos que no permiten el adaptarse fácilmente. Entonces, se trata de buscar soluciones para hoy. Y soluciones para hoy pasan efectivamente porque seamos capaces de utilizar los recursos que tenemos de la mejor manera posible. Y ¿por qué se han ido los médicos? Mire, hay algo que en el Consejo Interterritorial son, digamos, una frase que se dicen unos a otros. O sea, porque todos piensan que le están robando los médicos el de al lado. O sea, en general, lo primero que mueve a los médicos es volverse a su casa, volverse al entorno donde están su familia y sus amigos. ¿Por qué? Porque el incentivo económico, mire, un médico sin guardias cobra entre los 45.000 y los 50.000 euros al año. Un médico con guardias ya puede ponerse entre los 70 y los 80.000 euros. Y ya hay gente que hace muchísimas guardias y que ya está muy por encima de esas cantidades. Pero esto puede elegirlo tanto en el Bierzo como cerca de su casa. Es decir, no, y puede incluso regular, si quiere, qué es lo que quiere ganar. Entonces, no hay ningún instrumento económico que nos permita decir, mire, es que en concreto hay el decreto ley que hablaba de 6.000 euros al año a este tipo de puestos. Pero 6.000 euros al año es menos de una guardia al mes. No es un elemento que sea incentivador para estas retribuciones, cuando alguien puede regular hasta dónde quiere llegar ganando. Por lo tanto, tenemos que buscar eso, hacerlo atractivo. Mire, uno de los primeros pasos que vamos a dar, que espero que den fruto pronto, como decía, o como dice mi consejera, nadie se enamora de lo que no conoce. Es decir, tenemos que ampliar las rotaciones de los médicos de familia en la atención primaria, y en especial en la atención primaria rural, de tal manera que la formación que reciban sea un poco menos hospitalaria y un poco más de familia rural, porque conociéndolo es posible que aprecien que es una medicina
por decirlo de alguna manera, mucho más humana, mucho más de cercanía al paciente, que seguro que tiene también muchos incentivos, no solo, o muchos atractivos, no solo el estar en la cúspide tecnológica, el estar aplicando las últimas tecnologías, los últimos medicamentos, que además, gracias a los medios tecnológicos, también se puede hacer desde el mundo rural, y eso es lo que tenemos que conseguir. De hecho, estábamos viendo en las imágenes, a la vez que usted hablaba, algunos de los MIR que han llegado al hospital que adquirió precisamente la condición de universitario para incentivar precisamente eso, y algunos de esos MIR ya nos dijeron que se habían enamorado de la zona y que se iban a quedar. Así que eso sí que es digamos, una buena plataforma para que los médicos conozcan el Bierzo y se puedan quedar. Es un debate apasionante. Vamos a hacer un descanso de unos minutitos para la publicidad y enseguida retomamos hablando con este debate que tenemos entre manos, que yo creo que es el más importante que tiene ahora mismo esta comunidad, que es el de la sanidad, y con varias cuestiones también que trasladarle todavía al gerente de SACIL, pero lo vamos a hacer a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. Continuamos en esta última hora que estamos dedicando a la situación de la sanidad rural, en general de la sanidad que nos rodea, porque evidentemente nos afecta a todos. Es el debate más importante, el reto importantísimo que tiene esta comunidad autónoma, como lo tiene nuestro país, y todo cuando todavía no hemos salido oficialmente de esa pandemia sanitaria y están empezando a amenazarnos nuevas cepas. Vamos a ver cómo acaba y cómo deriva la pandemia, pero lo cierto es que la sanidad tiene que recuperar su pulso y tiene que retomar el punto de partida que lo dejamos en marzo de 2020, donde ya había muchos problemas y había críticas, y esos problemas se han agudizado. Sobre la mesa, el primer y principal problema, que es la falta de profesionales, que afecta al entorno rural. Los vecinos de Igüeñas han manifestado esta semana, pero esa falta de profesionales afecta también al complejo asistencial berciano. Nos escucha al otro lado de la pantalla el gerente de SACIL, señor Mitadiel. Voy a aprovechar para preguntarle por ese déficit también de profesionales que afecta a la especializada. Oncología ha recuperado ya la normalidad en las consultas. Tenemos déficit también, se ha hablado estos días, en cardiología. Dermatología está trabajando con telemedicina, teleasistencia, con un profesional desde el hospital. ¿Cómo está la situación del complejo asistencial, sin perder de vista el trasfondo, ¿no?, que nos ha traído aquí, que es el de la sanidad del mundo rural? Complicado porque existe una muy alta rotación de profesionales. Y hablaba usted de la cardiología y de los esfuerzos que se han realizado para captar profesionales. Bueno, pues uno de los profesionales a los pocos días decidió pasarse a la privada. Otra de las profesionales decidió reducir media jornada su actividad. En otros nos hemos encontrado que lo que creíamos que teníamos consolidado, pues se ha marchado a otro hospital. Bueno, y en algunos casos dentro de nuestra comunidad, no es que me ofrecen más en otro sitio, no. Le ofrecen pues las condiciones que le permite a lo mejor conciliar mejor su vida personal. Y me planteaba usted que eso, cardiología, entiendo. Le he hablado de cardiología, de oncología. En estos momentos parece que está estable. De todas maneras, para estas dos especialidades, nuestra solución pasa porque en las oposiciones que hemos convocado y que se resolverán muy próximamente, se cubran las plazas en propiedad, que eso puede fidelizar, independientemente de que al cabo de 13 o 14 meses nos encontremos con que, como tienen derecho al concurso de traslados, puedan trasladarse. Pero bueno, eso nos daría pues esos 13 o 14 meses de cobertura que permitiría entrar a una nueva jornada de profesionales. Iríamos ganando tiempo. Por completar la información, ¿de cuántas plazas estamos hablando? ¿Cuántos nuevos profesionales va a convocar SACIL? No tengo, ya están convocados, es decir, ahora lo que hay que hacer es resolverlos. Entonces no hemos hecho la distribución por
por hospitales, pero seguiremos la misma lógica que hemos seguido con los médicos de atención primaria. Es decir, lo primero que tenemos que cubrir son los hospitales de difícil cobertura. Por cierto, una de las cosas que cuando hablaban de difícil cobertura es que en el decreto ley no se contempla que la atención hospitalaria sea de difícil cobertura. Es decir, no se podría aplicar a los profesionales de hospitales, y ya les aseguro yo que la cobertura en el Hospital del Bierzo es de difícil cobertura. Decirles, bueno, creo que poco más les puedo decir, que en este caso nuestra estrategia para todos los servicios pasa porque todas las plazas que estén vacantes las hayamos ofrecido en la oposición, y que por lo tanto no les quede más remedio que cubrirlo y que venir durante esos 13 o 14 meses. Y como decía alguien, y además yo recuerdo cuando se hizo, me parece que el 25 aniversario del viejo hospital, alguien decía que había ido para 6 meses a Ponferrada y que llevaba 35 años. O sea, de esos ya no quedan. De esos ya no quedan, desgraciadamente. Muy poquitos. Bueno, recordaba yo que oncología, el déficit de profesionales en oncología, creo que fue la última gran movilización que sacó la Plataforma en Defensa de la Sanidad a la calle, para reivindicar precisamente esa asistencia sanitaria que se pudo parchear, ¿no?, con la presencia de profesionales de León, del cercano Hospital de León, trasladándose a pasar consulta especialmente por las tardes en la comarca del Bierzo. ¿Cómo está la plataforma? Me perdonas una cosa, porque he oído parchear, y quiero decir una cosa, porque creo que el servicio de oncología, y en concreto su jefe de servicio, al igual que pasa con cardio, bueno, pues hayan estado por el Bierzo, hayan tenido y tengan una capacidad organizadora, es una oportunidad importantísima para el desarrollo de los servicios del Bierzo. Es decir, la unificación de protocolos y de formas de actuar con las del Hospital de León, creo que tiene que mejorar, o que habrá mejorado sustancialmente el nivel de calidad de lo que estamos dando. Bueno, eso creo que parchear en este caso hay que ponerlo como un adjetivo muy positivo. Es un verbo usado de forma coloquial, ciertamente, porque lo importante es que los enfermos reciban la asistencia que necesitan, pero claro, en ese momento se quedó tan pelado el servicio con una única profesional que Sanidad no encontró oncólogos para trasladar y evidentemente o para ofrecer esa plaza, para cubrir las plazas que se quedaban vacantes, que era el objetivo inicial, ¿no? Nos dio también la oportunidad de casi partir de cero, y a veces es positivo, a veces es positivo porque vuelves a generar nuevos cimientos. Y por ejemplo, en el caso de la cardiología, algo que está pendiente en estos momentos de poder resolverlo de forma telemática, para que puedan tener reuniones conjuntas, para que puedan hacer consultas de un hospital a otro, para que los cardiólogos que vengan puedan realizar algunas de las actividades que son más complejas, como pueden ser la hemodinámica en el Hospital de León o la electrofisiología. Bueno, me parece que hay que tratar, que yo creo que lo expliqué la vez anterior, hay que tratar de que estos problemas nos puedan generar nuevas oportunidades que nos den la mejora de la calidad. Es lo que tenemos que trabajar en cada uno de estos problemas. Nosotros lo decimos con envidia sana, ¿no? Que en León hay muy buenos profesionales y efectivamente es un lujo que vengan a pasar consulta aquí, pero ojalá también se quedaran aquí. Claro. Simplemente lo decimos en ese punto de vista, ¿no? Bueno, yo quería aprovechar, no sé si queréis aprovechar la circunstancia que no todos los días podemos charlar con el gerente regional de salud. ¿Queréis trasladarle alguna inquietud, alguna pregunta? Ana Pilar ponía hace unos instantes radioterapia sobre la mesa. ¿Cómo se encuentra, sí, ¿no? ¿Cómo de avanzado va esa creación de un servicio de radioterapia larguísimamente demandado en la comarca del Bierzo? Pues estamos dando los primeros pasos para obtener el terreno, que ha sido una cuestión laboriosa. ¿Por qué? Pues porque lo primero que tenemos que
que hacer para obtener el terreno es la realización de unas obras al lado que nos permitan situar las consultas de oncología. Y para que tengamos las consultas de oncología hay que hacer una serie de operaciones que hacen que esto sea muy lento. Primero, el primer paso ya se ha dado, que es, están trabajando en ello, que es la digitalización del archivo, para dejarlo libre, para que allí podamos situar, mediante la realización de un forjado que lo divida en 2 plantas, por una parte la rehabilitación en la planta de arriba, por otra las consultas de onco en la parte de abajo. Y después, adyacente a esto, la zona del búnker. Esto nos va a permitir 2 cuestiones que son vitales para el hospital, y es la generación de más consultas, porque uno de los problemas que tiene el hospital es que tiene pocos locales de consultas. Entonces, en la zona de rehabilitación, por una parte va a ir zona de consultas, y por otra parte vamos a trasladar la diálisis, y en la zona de la diálisis generar más consultas. Es decir, bueno, estamos embarcados en un proyecto que afecta no solamente a la radioterapia, sino a problemas muy graves del hospital. Hemos hecho ya este año, posiblemente, bueno, quizá no, porque en el momento de la construcción del actual hospital seguramente se llegaría a cifras relativas más altas, pero este año le hemos dedicado 3,5 millones a la zona básica de salud, perdón, al área del Bierzo y la Ciana, de las cuales una buena parte han sido para obras del hospital que eran absolutamente necesarias, desde la climatización hasta los temas de agua, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, se le está dando una pequeña vuelta a la estructura del hospital. Y en el caso de la radioterapia es un objetivo el tener nuestra propia radioterapia, pero para tenerlo en un lugar que estuviese muy cercano y que generase sinergias con los servicios del hospital, tenemos que dar todos estos pasos que encima los vamos a aprovechar, que es lo que decía yo, de generar oportunidades para tener más consultas. ¿Y se van a cumplir los plazos? No sé si eso va a permitir que se cumplan los plazos previstos inicialmente o va con más retraso. No, en estos momentos, la verdad es que, dado la carrera de obstáculos que supone los temas de contratación, pues la verdad es que no me atrevo a hablar en absoluto de plazos. Yo lo que sí que digo, igual que he dicho siempre, es que trato de estar encima de los tramitadores para que esto no se duerma en ningún cajón y siga tenga la agilidad máxima que podamos tener. Ese es el compromiso personal, no solo del gerente regional, sino personal, de que sigo todos los pasos para que no se demore en ningún cajón. Bueno, yo, al hilo de esto, que desde luego es algo que nos interesa mucho a la plataforma, y de hecho ha sido, como comentaba antes, el tema que hemos tratado con usted en agosto de 2020, especialmente porque también afecta mucho a las personas que viven en el medio rural, por ese peregrinaje que estamos diciendo, que tenemos que ir de un pueblo a otro en la misma ambulancia para poder ir a recibir este servicio. Lo principal, creemos desde la plataforma, y además es algo obvio, que lo que hace falta es una buena dotación económica, algo que vale millones de euros. Poder conseguir sacarlo adelante, no podemos dotarle como en la última ocasión con 50.000 euros, porque claro, entonces desde luego el tiempo va a jugar en nuestra contra, y claro, sin dinero no se pueden conseguir las cosas. La economía es la base de la calidad en este tipo de cuestiones. Todo lo que sea... ¿Sí? A ver, es que no, de verdad, en estos momentos no ha habido, sobre todo y especialmente este año, ninguna limitación de carácter económico. El problema de poner, o la circunstancia de poner una dotación simbólica, es porque éramos conscientes
de que las tareas que hay que realizar previamente, por lo tanto, de ese proyecto no se iba a ejecutar ni un euro. Y si asignábamos una cantidad mayor, el problema que tengo después es que no los puedo reasignar a otros proyectos. Yo qué sé, pues estamos hablando de la enfriadora del hospital, o estamos hablando de todas las sustituciones de tuberías. Si lo asignamos a un proyecto, después nos resulta mucho más complicado. Hay que hacer transferencia de créditos, con lo cual añadimos más tiempo a la gestión, que ya de por sí es suficientemente lenta y está cargada de requisitos, ¿no? Entonces, de verdad que no hay ni en estos momentos. En algún momento puede haberlo, pero en estos momentos no hay ningún problema de limitación económica para el desarrollo del proyecto. Lo que hay son limitaciones de carácter físico y de que antes hay que realizar otras cosas. Bueno, si no hay limitaciones, desde luego las cantidades las conocemos, sabemos la necesidad económica y el coste de los instrumentos que necesitamos para ejecutarlo, porque como sabemos, siempre los grandes perjudicados son las personas que menos recursos económicos tienen, porque no pueden acudir a un servicio privado, que es lo que se nos va a poner como alternativa, ya que se está construyendo pues a una velocidad, desde luego, supersónica, ¿no? Y bueno, pues por fortuna, para los que podamos acceder a él. Que vamos a ver, si existe ahí una resonancia de carácter privado y nosotros podemos concertar con ella, no da lo mismo que tengas recursos o que no los tengas, porque eso ya lo pagaría el SACIL. Entonces, evidentemente, si hay esa posibilidad, nosotros intentaremos ofrecérsela a los ciudadanos. No puedo asegurarlo, pero intentaremos ofrecérselo a los ciudadanos, y de la misma manera que le seguiremos ofreciendo como alternativa, entre otras cosas porque una parte de los procesos de radioterapia puede que haya que realizarlos en León por su especificidad, y estoy pensando que a lo mejor pues, la braquiterapia o algún otro proceso de esas características, bueno, pues tendrán siempre la alternativa de León. Líder, pero estos son hipótesis y futuribles, porque hasta que no se desarrollan los procesos administrativos no tienes la certeza de si vas a poder hacer una cosa o no vas a poder hacerla. Líder. Sí, nada, dos cuestiones. Recordar al señor Mitadiel, que seguro que es buen conocedor de ellos. Vuelvo al medio local porque es lo que me compete. Él sabe de sobra que la atención primaria en los pueblos, además de ser ese primer filtro que evita pues, que se saturen los hospitales, va más allá del diagnóstico de las enfermedades físicas. Y no lo digo de manera alegre. Esa seguridad que da un médico en un pueblo, o dicho de otra manera, cuando falta el médico en un pueblo, empieza a ser el fin de algo. Empieza a ser el fin de algo. Y la segunda, que también me gustaría recordárselo, es que esta situación puede empeorarse mucho, porque como decimos por ahí arriba, el invierno nunca lo comió el lobo y llegará, y la situación se complica mucho más. Pero bueno, sigo estando muy contento porque lo que no siempre he escuchado, de hecho a veces, o no muchas veces, los grupos políticos nos ponemos de acuerdo, parece ser que el diagnóstico es bueno. De hecho, hoy en el pleno de la Diputación se ha aprobado una moción para que la situación de los consultorios vuelva anterior a la pandemia, con el apoyo de todos los grupos políticos, incluidos Ciudadanos y Partido Popular. Creo que el problema lo conocemos. Todos tenemos claro cuál es el problema y que entre todos tenemos que intentar solucionarlo. Y yo voy a lo mejor a dejar un melón que no debería abrir a estas horas porque nos quedamos ya sin tiempo, pero le voy a pedir una valoración muy rápida al señor Mitadiel, porque en medio de esta situación, de este panorama en el que estamos pintando una necesaria reestructuración de todo el sistema sanitario para que pueda llegar a todo el mundo, ese convenio que la Junta de Castilla y León tiene con la Xunta de Galicia para dar cobertura en las zonas limítrofes, que no conocemos mucho en la letra pequeña, pero ha generado alguna crítica pendiente, pensando principalmente en eso, más usuarios a un sistema que no da abasto. No sé el señor Mitadiel cómo nos puede responder muy rápidamente.
no conoce ni la letra pequeña ni la letra grande. Y digo porque hasta ahora solo son intenciones. Mire, nosotros tenemos convenios con todas las comunidades autónomas que nos rodean, también con Galicia, de tal manera que en algunas zonas ellos nos atienden la atención primaria, en otras se lo atendemos nosotros. ¿Qué es lo que se trata en este caso? Y desde luego hasta ahora lo único que ha habido es una reunión entre la gerencia de Orense y la gerencia del Bierzo. Es ver cuáles son los déficits de Barco de Valdeorras, cuáles son nuestros déficits, en qué podemos nosotros, qué les podemos aportar a ellos, qué nos pueden aportar ellos a nosotros. Y por ahora el tema no, bueno, pues hay mucho que hablar, porque entre otras cosas ni el Barco de Valdeorras ni el Bierzo, o en este caso el Hospital de Ponferrada, tienen recursos excedentes en prácticamente ningún área como para poder ayudar. Aún así, lo que sí tengo claro, y creo que lo tiene claro la Comunidad de Galicia, es nuestro deseo de colaborar, entre otras cosas porque los ciudadanos, tanto del Bierzo como del Barco de Valdeorras y su comarca, no entienden de fronteras administrativas. Les aseguro que nosotros atendemos ya de forma ordinaria a pacientes de esa zona, de la misma manera que hay pacientes nuestros que van al Barco de Valdeorras. Manifiesto que queremos colaborar, que es una oportunidad y tiene que ser una oportunidad para los dos hospitales, pero que por ahora no hay ni nada, excepto un deseo, una voluntad y una primera conversación que hasta ahora no da frutos. Pues aclarado queda, nos quedamos sin tiempo. Gracias a los tres, Ana Pilar, a Lider, y gracias también al gerente de SACIL, que se ha sometido a un tercer grado en esta última hora. Son muchas las preguntas, las inquietudes que tiene la sanidad en este momento para la comunidad autónoma y especialmente para el Bierzo, con esa reivindicación que llega desde los pueblos. Así que le agradecemos, señor Mitadiel, que nos haya atendido y esperemos verle pronto por la comarca del Bierzo. Pues sí, sobre todo si fuese positivo el tema de las relaciones con Galicia, bueno, pues desde luego iría. De todas maneras, voy a ver si puedo salir del despacho, porque de alguna forma resulta muy difícil. Igual que lo de los obstáculos en las contrataciones administrativas, que siempre hay un nuevo trámite, a mí me pasa con el despacho. Y quiero finalizar dándoles a ustedes las gracias por invitarme y dándoles las gracias a los otros contertulios por las preguntas y los planteamientos que han realizado. No lo hemos dicho, pero la semana empezaba con la buena noticia de la incorporación de un pediatra al Centro de Salud de Cuatro Vientos, así que quede también constancia de que ese despacho, ese trabajo que se hace en los despachos también da resultados. Terminamos. Gracias por acompañarnos y les esperamos el próximo miércoles en una nueva edición de Última Hora. Feliz semana.